tardes a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a presentar la segunda conferencia del ciclo de conferencias que ha preparado la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, desde el área de extensión y con el apoyo técnico y operativo del personal docente y no docente que está trabajando en el área de extensión. En principio, un agradecimiento muy importante a todo el equipo de trabajo, porque sin ellos no se podría llevar adelante esta actividad que hoy es todo un desafío. En segundo término, poder agradecer también públicamente la participación de ustedes a la primera conferencia dictada brillantemente por el doctor Alfredo Carballeda sobre la intervención en el trabajo social en este tipo de contexto que estamos viviendo hoy en día. Y en esta oportunidad queremos presentar a Paula Danel, que es una docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es licenciada en Trabajo Social, también es doctora en Trabajo Social y está coordinando grupos de trabajos que tienen que ver puntualmente con la discapacidad. A partir de su trayectoria, ella ha desarrollado conocimientos en el área de gerontología con gran reconocimiento nacional y también en muchas conferencias internacionales. Le agradecemos también a Paula, que ahora nos va a poder desarrollar su conferencia, su presencia en este ciclo que hoy va por la segunda presentación. También decirles a ustedes que en este ciclo hemos tenido 460 inscriptos que se mantienen para todos los viernes a las 17 horas poder ver justamente cada producto que nosotros estamos tratando de hacer llegar por la vía virtual. Decir también que en la República Argentina la distribución de las líneas de comunicación de internet y virtuales no es equitativa. Nosotros aquí en la Patagonia tenemos mucho más baja intensidad de circulación de información justamente por los sistemas que tienen que ver con internet. Por ello, para nosotros es todo un esfuerzo poder hacer que 460 personas simultáneamente accedan a este tipo de eventos, y queremos también pedir las disculpas del caso, en todo caso, por las cuestiones que tienen que ver con las demoras que se han suscitado en algún momento del acceso y obviamente la posibilidad de conectividad. Es por ello que hemos pensado que la plataforma Jitsi, que está institucionalizada en la universidad, va a ser el lugar de alojamiento donde van a poder ingresar, donde van a poder dejar registrados sus datos y sus preguntas para que a posteriori podamos hacer llegar también a los disertantes. Y estamos tratando de lograr que sobre el fin de las conferencias tengamos una última presentación que sería algo así como un conversatorio virtual, donde cada exponente que ha estado trabajando con las conferencias pueda dar respuestas de alguna manera también a esto que va quedando registrado en la facultad nuestra y que ustedes tengan acceso a ese material. Por lo demás, saber que en plataforma YouTube y también vía Facebook, en la dirección de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, van a poder acceder a este material. Y agradecerles su presencia en esta segunda conferencia y en el ciclo que el 12 de junio ya va a tener su término, pero esperamos seguir conectados con ustedes. Desde ya, una buena jornada y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a René por la convocatoria a formar parte de este ciclo y especialmente a toda la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Patagónica San Juan Bosco por esta iniciativa de generar estos espacios de encuentro, estos espacios de pensar juntos en un momento tan singular que nos toca transitar y sobre el que la idea es compartir algunas reflexiones. En primer lugar me presento, mi nombre es Paula Danel, soy trabajadora social, egresada de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Allí me desempeño como docente desde hace más de 20 años y desde hace menos de 2 años trabajo como investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad de la misma facultad y universidad. Mis lugares de enunciación son múltiples. En primer lugar,
Desde mi trabajo como investigadora de CONICET, recupero las trayectorias de las personas en situación de discapacidad en relación a los sistemas de protección social. Y desde allí miramos y pensamos los modos sociales en que se produce la oferta de servicios y especialmente la configuración de los escenarios y de las escenas en las que se produce la intervención. Pero no solo trabajo esos temas, sino que desde hace varios años y especialmente desde mis tesis de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, la búsqueda tiene que ver con pensar la intervención profesional. Pensar la intervención profesional en dos campos que son singulares, como es el de la discapacidad y el de vejez, pero que en ambos mi vía de entrada analítica siempre ha sido la intervención, pensar qué cuestiones el trabajo social puede estar aportando en campos en los que históricamente se ha construido una hegemonía médica, una hegemonía psicológica, una hegemonía educativa. Desde allí, desde esos recorridos, he ido pensando algunas cuestiones, entre ellas la que intento compartir hoy, que tiene que ver con esta idea de pensar la intervención como habitar la incomodidad. Contarles de por qué pensar estas cuestiones, por qué pensar esta idea del habitar. Y desde allí yo creo que es necesario para pensar y es oportuno para pensar la intervención dos vectores fundamentales que tienen que ver con las temporalidades y la configuración de lo espacial. Las temporalidades desde varios lugares y ahí nos ponemos en diálogo con varias discusiones filosóficas en relación a qué entendemos por tiempo y esta ruptura necesaria con el pensar una única forma de pensar el tiempo en clave cronológica. Entiendo que la intervención se configura desde múltiples temporalidades y esas temporalidades interjuegan y disputan una idea única de temporalidad. Un ejemplo singular podríamos pensarlo desde esto que nos está pasando en relación a este tiempo del coronavirus, a este tiempo de la pandemia, que uno puede leer varios documentos en estos días donde aparece esta idea de poder decir ese tiempo de la pandemia. Cuando se piensa en esa temporalidad, cuando se repone la idea de tiempo, lo que nos está diciendo es que no hay una única temporalidad. Y ahí preguntarnos qué características asume este tiempo de la pandemia. ¿Cómo pensar una temporalidad que pareciera que cristaliza algunas escenas, que nos coloca en un lugar distinto? Si uno piensa a partir de la propia experiencia vital, lo que vamos a encontrar es que la percepción singular es la de un tiempo sin tiempo. Muchos nos habrá pasado y uno cuando va relevando los efectos subjetivos del encierro o del aislamiento social, tiene que ver con este desapego entre la cronología del tiempo, de las horas de dormir, de las horas de comer, con la propia percepción subjetiva de cómo habitamos esa temporalidad. Este tiempo sin tiempo que supone el aislamiento encuentra la profesión en un lugar protagónico, en muchos lugares del mundo, en muchos lugares de nuestro continente y en varias organizaciones en Argentina nos encuentra colegas de la primera línea poniendo el cuerpo, pensando otros modos de vinculación, otros modos de encontrarse con los sujetos de la práctica. De esto, estas ideas son las que traemos o lo que intentamos pensar cuando pensamos en evitar la incomodidad. Pensar una temporalidad nueva, una temporalidad de la pandemia, supone pensar una temporalidad que atraviesa las múltiples temporalidades que se ponen en juego en los procesos interventivos. Cuando pensamos en las múltiples temporalidades, estamos pensando en las temporalidades que nos imponen las lógicas organizacionales. Yo he trabajado en varios lugares, un tiempo importante lo trabajé en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires,
y otro tiempo en el PAMI, en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en las áreas sociales del PAMI. Digo, el PAMI es el claro ejemplo de la temporalidad impuesta por la lógica organizacional. Digo, quienes han trabajado en el PAMI saben que una vez al mes se deben elevar las nóminas de aquellas personas que están bajo subsidio y que si no llegan a determinada fecha pierden el ciclo de transferencia condicionada de esos subsidios. Pensemos cuántas veces en nuestra propia práctica esa temporalidad es la que hegemonizó nuestro modo de organizar el pensar la tarea. Y hay una pregunta sobre cómo este tiempo de la pandemia impone otras temporalidades, nos obliga a flexibilizar algunas de estas cuestiones, pero fundamentalmente nos impone un debate ético sobre cómo no vulnerabilizar derechos cuando pensamos en una lógica temporal que queda cristalizada. En algunas organizaciones lo que nos ha llegado de colegas que están consultando, con los que hemos estado poniéndonos en diálogo, es cómo construir cierto diálogo más polifónico entre una lógica temporal de asignación de recursos con una lógica temporal que impone otro modo de pensar esa propia organización. Este tiempo de la pandemia nos puso patas para arriba, nos impone a pensar qué es aquello que es relevante, fundamental que hagamos y cuáles son las que se constituyen en emergencia. Este tiempo de pandemia a mí me tocó no estar interviniendo, solo el ejercicio de la docencia y el ejercicio de la escritura y la investigación, pero sí puedo traer y compartir con ustedes lo que significó en la ciudad en la que vivo, la ciudad de La Plata, la experiencia de la inundación del 2013. Esa experiencia nos obligó a invertir algunas lógicas de funcionamiento. Y ese invertir una lógica permitió achicar brechas en el acceso. La pregunta que tengo hoy es si las instituciones en las que trabajamos, que son las que suelen ser más rígidas a la hora de producir algunas prácticas, están dispuestas a achicar esas brechas. Porque también, y una de las cuestiones que me parece que es importante poder enunciar, es si en el marco de la emergencia no terminamos generando prácticas que vulnerabilicen un poco más. Y ahí traigo otra preocupación, y vuelvo después al debate más teórico, que tiene que ver con cómo muchas organizaciones estatales han apelado a la figura del voluntariado como una respuesta progresista. Y ahí me pregunto si en este momento en el que lo que necesitamos es intervención estatal con mano de obra intensiva, profesional, calificada, si la respuesta del voluntariado no nos termina encubriendo algunos déficits. No pone en evidencia que es necesario reponer prácticas profesionalizadas. El trabajo social tiene un acumulado que no debe desperdiciarse a la hora de pensar las intervenciones estatales en este tiempo de pandemia. Dicho esto, compartirles un poquito más, cuando preparaba esta conversación con ustedes, recordé un libro de una autora que se llama Marina Garcés, que es una filósofa española, un libro que se llama Fuera de clase, textos de filosofía de guerrilla, que es un texto exquisito desde varios lugares, especialmente porque son textos cortos que interpelan cualquier cuestión que quisiéramos pensar. Y allí
hay uno de esos textos de Marina que me gustaría traer para poder retomar algunas discusiones. El texto se llama El espacio y el tiempo y empieza diciendo: quien domina el espacio y el tiempo domina nuestras vidas. Eso lo sabían los señores que construían sus castillos en lo alto de las colinas y cercaban los pueblos con murallas. Lo sabían las religiones que levantaban campanarios y minaretes para ver y ser vistos por la comunidad y marcar las horas. Lo sabe el encargado de la fábrica y lo saben muy bien los expertos en management y en economía de la atención. Y ahí nos interpela fuertemente y nos dice: no vivimos en el tiempo, sino que somos tiempo. Y no vivimos en el espacio, sino que somos espacio. Esto es muy diferente a decir que somos un compuesto de alma y cuerpo, situado en un determinado punto del espacio y del tiempo. Que somos tiempo y espacio quiere decir que nuestra experiencia del mundo es la que crea y despliega las coordenadas espaciotemporales que le dan sentido. Y ella sigue, ¿no?, el texto, pero al final nos dice: hacernos otra sensibilidad es la apuesta cultural emancipadora desde la Ilustración hasta Gilles Deleuze. Y la sensibilidad es, precisamente, la experiencia del espacio y del tiempo y la posibilidad de transformarla. Nuestra sensibilidad hoy está saturada de información, de comunicación, de actividad, de oferta, de programas y de proyectos. No insistamos en saturarla, empecemos a liberarla. Me quedo con esta idea de que somos el espacio y el tiempo. Algo de esto intento transmitir cuando propongo pensar que la intervención en el trabajo social supone una relación con esta idea del habitar la incomodidad. Nosotros empezamos a pensar esta idea del habitar la incomodidad, la intervención como habitar la incomodidad, a partir de algunas experiencias docentes donde surgía esta preocupación por la pérdida o la ausencia en las discusiones de la dimensión perceptual, de la dimensión corporal. Y ahí nos poníamos en diálogo con Merleau-Ponty, con otros autores que nos invitan a pensar que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Y en la medida en que nuestra existencia es corporal, esa corporalidad se pone en juego en los procesos interventivos. Pero se pone en juego no solo a partir de determinados procesos reflexivos racionales, sino también algo que tiene que ver con ese umbral perceptivo que activa algunos procesos que nosotros creemos que es necesario que los procesos formativos se hagan presentes, se expliciten. ¿Qué nos pasa corporalmente frente a procesos interventivos que aluden a cierta perplejidad? Y allí me pregunto e intento pensar con ustedes cuánto de esta perplejidad nos va a invadir cuando retomemos la práctica interventiva en un tiempo mediano, donde debamos aprender a que esa gestualidad corporal debe estar limitada. Les comentaba que yo trabajo y trabajé muchos años vinculadas al campo gerontológico y especialmente mi tesis de maestría tuvo que ver con las experiencias de gestión y de control de las residencias para mayores. En esta última semana hubo en los medios de comunicación dos debates fuertes en relación a vejez. Uno que tenía que ver con que en la ciudad de Buenos Aires el gobierno del PRO había impuesto una política que obligaba a que los mayores de 70 tengan que pedir un permiso al órgano ejecutivo para poder salir de sus casas. Y el otro tema tenía que ver con la falta de políticas de prevención frente al coronavirus en las residencias para mayores.
Y lo inusual o lo más llamativo que generó mucha presencia mediática tenía que ver que en uno de estos lugares donde se generó un contagio masivo de COVID-19 tenía que ver con una residencia de alta gama, con aranceles mensuales altísimos, en la que la mayoría de nosotros no podríamos pensar en tener un familiar ni pensarnos nosotros mismos en residencias con esos costos. Con lo cual, la pandemia irrumpió de la mano del campo gerontológico porque lo que nos hizo revisar es que ese tiempo y ese espacio lo estábamos encarnando de una manera que nos podía poner en riesgo. Conversando con colegas que ejercen el trabajo social en residencia para mayores, lo que están contando es que lo que más las está conmoviendo es que en una entrevista, en un pasaje por las habitaciones de las personas mayores, tienen que conservar una distancia que hay que habitar con otra cosa. Nosotros habitábamos las distancias poniendo el cuerpo. Habitábamos las distancias con esa gestualidad mínima de la que nos habla Scliar para pensar, para poner en evidencia desde nuestra propia corporalidad que el otro me importa, que me interesa lo que está diciendo. Tendremos que encontrar otros modos de habitar esas distancias para que aparezca tal vez la palabra, tal vez una gestualidad, pero que conserve esa distancia, que nos ponga a resguardo. ¿Cómo pensar esta dimensión corporal y esta dimensión perceptual de la intervención si no tenemos en cuenta que el COVID-19 pareciera que llegó para quedarse, pareciera que nos viene a imponer una lógica de funcionamiento corporal que es distinta, una lógica de funcionamiento interpersonal que también es distinta? Y de allí me pregunto, ¿cuánto de la intervención del trabajo social deberá revisarse a la luz de estas nuevas viejas lógicas interpersonales? Allí retomo alguna cuestión en relación a esta idea de la espacialidad y la corporalidad. Nosotros venimos trabajando en esta cuestión de lo perceptual desde varios lugares, poniéndonos en diálogo con otras disciplinas, fundamentalmente con algunos estudios desde la antropología del cuerpo que discuten y nos invitan a pensar que no hay un único modo de percepción del entorno. Y eso es interesante porque también nuestra forma, nuestro repertorio perceptivo tiene que ver con nuestro lugar, con nuestra clase de pertenencia, con nuestra adscripción de género, con nuestra adscripción identitaria, profesional, con lo cual pensar ese entrenamiento perceptual para la intervención, que es algo que intentamos trabajar en este último tiempo, también va a suponer cómo ese entrenamiento perceptual deberá ser mediado por una lógica de preservación de la vida. Con esto no quiero decir que antes no estuviera presente, pero sí el COVID-19 nos movió el piso en ese punto, donde tal vez tengamos que encontrar otras formas. En relación a esta idea de lo perceptual y ese entrenamiento, se enmarca dentro de lo que nosotros decidimos plantear como giro corporal, ese giro corporal que tiene varios puntos de sustento, uno que tiene que ver, como decía hace un ratito, en relación al reconocimiento de que nuestra existencia es corporal, el otro tiene que ver con cómo hemos corporizado lo social, y como tercer eje tiene que ver con la performatividad de lo social. Y ahí trabajamos muy fuerte en el reconocimiento de cuán performativo cuán performativa es nuestra intervención profesional.
desde múltiples cuestiones, fundamentalmente enlazado al discurso, pero también en nuestra propia gestualidad. Cuando hice entrevistas para mi tesis vinculado a la intervención de trabajo social en discapacidad, una de las cuestiones que se reconocían como performativa en esta gestualidad tenía que ver con, en escenas interventivas donde trabajábamos con padres y niños diagnosticados con algún déficit intelectual, a quién mirábamos cuando hablábamos. Esa performatividad que no tiene que ver exclusivamente con el discurso, sino que pone en evidencia una reflexividad previa que tiene que ver a quién colocamos como sujeto de la enunciación. Nuestra propia práctica instala, moldea determinados lugares de enunciación para el otro. Y al mismo tiempo, nosotros, como colectivo profesional, venimos produciendo disputas por colocarnos en ese lugar de enunciación. Por eso decía hace un ratito la necesidad que en este contexto, que en este tiempo de pandemia, el trabajo social sea convocado en los lugares en los que aún no ha sido convocado, que podamos corrernos de la lógica del voluntariado y que podamos pensar en prácticas profesionales, en prácticas fundadas. Esta disciplina, esta profesión tiene un acumulado en experiencia que es necesario retomar, que es necesario asumir como bandera propia, pero fundamentalmente es necesario seguir disputando este lugar de enunciación profesional. Tenemos mucho para decir, tienen mucho para decir las colegas que están hoy en primera línea, que están revisando su propia práctica, que están asumiendo la necesidad de preservación de su vida como forma de vinculación, como forma de ese repertorio corporal que deberá ser modificado. Es necesario que disputemos aún más de lo que hemos disputado en estos últimos 40, 50, 60 años como colectivo profesional, porque hay mucho para decir, hay mucho para enunciar, y esa enunciación tiene que ver con pensar a los sujetos, pensar los espacios, pensar las temporalidades, al fin y al cabo, pensar la vida social, pensar el lazo social y pensar la dignidad de la vida para todos y todas. Esta idea de temporalidades, recién les planteaba esta idea de la temporalidad del tiempo organizacional, la temporalidad que impone el modo de producción capitalista, y ahí en los campos en los que he trabajado con mayor profundidad, este tiempo, el modo de producción capitalista asumió la cara de la mercantilización, una mercantilización asociada a los servicios sociales, donde la oferta era mediada por la tercerización de servicios, donde la lógica de acumulación del capital se imponía como una temporalidad que hace parte del tiempo de la intervención. También una temporalidad que tiene que ver con las lógicas de los sujetos con los que trabajamos, qué temporalidad habita en ese momento, al mismo tiempo de qué temporalidad habitamos nosotros como trabajadores sociales. Y todo ese encuentro de temporalidades constituyen y producen la lógica o constituyen y producen la temporalidad de la intervención. Esta idea de reconocer que no hay una única temporalidad, que como nos dice Marina Garcés, es una temporalidad que habitamos, que corporizamos al mismo tiempo que el espacio. Creo que son dos categorías de análisis, dos claves analíticas que nos permitirían compartir algunas reflexiones y pensar cuánto de estas reflexiones nos dan pistas para pensar este tiempo, esta temporalidad de la pandemia. Les decía que en esta idea para pensar el tiempo y el espacio, uno de los giros a los que asumimos en términos teóricos tuvo que ver con el giro corporal, el otro giro tiene que ver con el giro discursivo y reconocer cuánto de performatividad se hace presente en nuestros procesos interventivos. Y allí
Creo que hay mucho a revisar en este último tiempo, y por eso creo que trabajo social tiene que tener mucho más presencia en los medios masivos, en la disputa de lo público. Digo, los modos en que los medios de comunicación y el periodismo en nuestro país, y creo que es común al continente, han decidido nombrar, ¿no? Esta disputa sobre el nombrar, esta disputa sobre cómo nombramos la epidemia, si apelamos a metáforas bélicas o si pensamos que todos somos susceptibles de ser contagiados, pero que algunos van a ser pensados desde un lugar minusvalorado, creo que tiene que ver con esas disputas. Cuando yo les daba el ejemplo de lo que ha pasado con las personas mayores en esta última semana, y ahí aparece, digo, una persistente necesidad de nombrar como abuelos a todos, lo cual, digo, enmascara una lógica patriarcal de creer que todos nuestras existencias cobran sentido de la mano de la maternidad y consecuentemente del ejercicio de la abuelidad. Entonces todas las personas mayores son abuelos porque si no se supone que están incompletos, pero al mismo tiempo una necesidad de pensar que el acumulado de años supone una vulnerabilidad per se. Ahí vuelvo a traer algunas reflexiones que nos convida Carlos Escliar en un texto cortito y bien potente, donde él nos habla de si al fin y al cabo no hay un miedo al contagio generacional. Y ahí yo trabajé con estas ideas cuando escribía mi tesis, fundamentalmente porque tuve la dicha de poder entrevistar a colegas que habían empezado a ejercer la profesión en el campo de la discapacidad, un campo que no tenía existencia como tal desde la década del 60, y ahí aparecía una potencia, un modo atrevido del ejercicio de la profesión que parecía que quienes habíamos llegado a la profesión con un tiempo, con años de diferencia, habíamos perdido esa chispa, ¿no? Y ahí la pregunta decíamos, es cierto que nuestra profesión ha mejorado en estos últimos años, ha dado saltos cualitativos, se ha hermanado y puesto en diálogo con el resto de las ciencias sociales, pero tal vez hace falta revisar los modos en que habitamos las relaciones intergeneracionales. Y creo que algo de esto es necesario pensar, es necesario revisar, y por eso los estudios historiográficos sobre la profesión son bien recibidos, porque creemos que hay algo de esa potencia que está bueno conocer. Siguiendo en esta idea de en qué cuestiones nos coloca este tiempo de pandemia, pensando en este giro corporal, en este giro discursivo, en esta idea de las temporalidades y este tiempo del espacial habitado. Estuve leyendo hace unos días, releyendo algunos textos, porque uno intenta buscar en su repertorio de ideas algunas pistas para pensar este tiempo, un tiempo que tiene la particularidad que no solo nos atraviesa en términos profesionales, sino que también nos atraviesa en términos singulares. A todos nosotros también estamos habitando este tiempo de la pandemia. Y ahí encontré un libro que seguramente lo conocen, que también es de Norbert Elias, que se llama La soledad de los moribundos. Es un texto bien interesante, con mucha solidez teórica, pero también con mucho compromiso personal. Aparece él subjetivamente y sus experiencias vitales en torno a la muerte. Y ahí él trabaja esta idea de cómo Occidente fue dejando solos o quitándole determinados ritos a la muerte, colocándolo en un lugar de externalidad. Y él dice, mientras
en la Edad Media los niños convivían con los féretros de sus deudos, hoy a los niños no les permitimos que vean los muertos y poco les hablamos de ellos. Y si les hablamos lo reponemos con metáforas vinculadas a lo celestial, al cielo, a que te mira. Y él ahí revisa, él dice, ¿cuánto de este temor por nombrar la muerte, por acompañar a los moribundos, por generar procesos de burocratización de ese acompañar a los muertos, o a los moribundos, mejor dicho, no tiene que ver con no permitir ponerle nombre a eso que le tenemos miedo. Y creo que el COVID-19 nos vuelve a traer o nos vuelve a generar una oportunidad de poder poner palabras a esto que le tenemos miedo y que tiene que ver con la posibilidad del contagio, con la posibilidad de la muerte y con esto que nos comparten algunos colegas europeos sobre lo cruento que resulta no poder acompañar a quien queremos. Y creo que hay algo de eso, de esta incapacidad de ofrecerlo a los moribundos, que se coloca desde un lugar doloroso en este tiempo que nos toca vivir. Creo que pensar de qué manera la temporalidad estatal, que fue ampliando los espacios de mercantilización, sumado a la medicalización de nuestra vida social, que hoy encuentra de una manera paradigmática esta hegemonía médica. Por eso venimos diciendo que no alcanza con conocer el comportamiento del virus, no alcanza con conocer cuáles son las formas de colocación de un respirador si no le ponemos más debate social, si no ponemos en juego más tecnología social, porque al fin de cuentas, en este contexto, lo único que ha resultado es la tecnología social vinculada al aislamiento. Pero un aislamiento que debe ser habitado con la mayor cantidad de herramientas posibles, que debe ser acompañado desde otras lógicas, que deberá ser corporalmente habitado, asumiendo una forma nueva de vinculación corporal con el otro. Hay algo de esa tecnología social que tenemos que poder poner en juego y que tal vez sea necesario que no sea solo desde la lectura de algunos filósofos, sino también desde la lectura que nuestra profesión viene construyendo en estos últimos años. Y ahí creemos que trabajo social tiene mucho para decir, tiene mucho para aportar, lo está haciendo en algunos lugares, los relatos que nos llegan de los colegas, que no sin miedo, que no sin preocupaciones, están acompañando. Y ahí algo de eso fuimos trabajando en esta tesis de la que vengo nombrando hace un rato, cuando discutíamos con otros autores que nos precedieron sobre cuáles eran las funciones del trabajo social, esta idea de pensar la función de la gestión, la dimensión educativa. Y nosotros le agregábamos esas funciones que han sido consensuadas, la dimensión o la función vinculada al acompañamiento y cuidado. Nosotros creemos que el trabajo social en el desarrollo de su profesión, el desarrollo y su ejercicio, una de las dimensiones constitutivas es el acompañamiento, un acompañamiento que siempre es de la trayectoria del otro. Y que ese acompañamiento es habitado desde esa gestualidad mínima. Una gestualidad que puede ser propiciante de la presencia activa del otro o también una gestualidad que puede cercenar el desarrollo de la creatividad del otro. Pero pensando en esta idea del acompañamiento, decíamos, ese acompañamiento está fuertemente vinculado con la idea de cuidado. Una idea de cuidado que está puesto en agenda en estos últimos tiempos
en agenda gubernamental desde hace pocos meses, pero en agenda académica hace algunos años, y que tiene que ver con el reconocimiento de la feminización de los cuidados, el reconocimiento de que el cuidado es necesario que se ponga en agenda como trabajo, que es necesario reconocer que ha sido históricamente un trabajo no pago y que el mascarado desde el patriarcado pareciera que es algo que naturalmente las mujeres decidimos. Esas disputas en torno al cuidado deben atravesar nuestra profesión y lo están atravesando, fundamentalmente porque ese cuidado supone en una profesión que viene siendo altamente feminizada y en la búsqueda de la profesionalización no le hemos dado lugar a lo que implica la idea del cuidado, porque el cuidado es una de las cuestiones fundamentales y más certeras de la puesta en evidencia de que el otro me importa. El cuidado no es malo en sí mismo, sino que el problema con el cuidado es que ha sido atrapado en la lógica patriarcal. Nosotros creemos que hay que reponer, que hay que traer la idea de cuidado, porque el cuidado supone esta idea de reciprocidad. Una idea de reciprocidad de que en la medida que el otro me cuida, siempre puedo preservar mi vida y al mismo tiempo cuidar al otro. Nosotros trabajamos en un artículo que hace unos días salió en un especial que está haciendo Margen, que está haciendo el profesor Carballeda, un texto corto que pone en diálogo la literatura y algunos debates vinculados a los procesos de inclusión, donde trabajamos un apartado de un libro que se llama Voces de Chernobyl. El textito se llama El lazo social como reaseguro de la inclusión, y ahí trabajamos con un monólogo que tiene ese libro Voces de Chernobyl, donde una persona pide que encuentren a una vecina que frente al evento de la central atómica se la llevaron en una ambulancia y no supieron más nada de ella. Y va contando que esta persona no habla, que tiene serias dificultades, que todos los vecinos la ayudan y que todos la ayudan porque le tienen lástima. Y va contando, ¿no?, todas las dificultades y las limitaciones que tiene Ana. Pero lo interesante, o al menos lo que intentamos transmitir recuperando la literatura, es que hay una producción discursiva asociada a la lástima y que por eso el otro me importa, pero que al fin de cuentas la presencia del otro que necesita de mi cuidado también le da sentido a mi propio lugar, a mi propia práctica. Hay algo ahí en relación a que el cuidar implica que el otro me importe, pero que también me coloca en un lugar. Que desde la profesión asumamos que el cuidado es constitutivo de nuestro ejercicio profesional, es también asumir que el otro tiene existencia, que nosotros performamos cierto desarrollo de su práctica social, pero que al mismo tiempo, si el otro no estuviera, nuestro ejercicio profesional pierde sentido. Y creo que hay algo de eso que es necesario recuperar, que es necesario poner sobre la mesa, porque al fin y al cabo existimos en tanto profesión en la medida en que el otro está allí. Y el otro está allí, tal vez no tan cercano, tal vez no tan estrecho, tal vez no tan tomándole la mano, porque deberemos encontrar, al menos por un tiempo, otra forma de desplegar esa gestualidad mínima. Pero al mismo tiempo, reponer la idea del cuidado en clave de acompañamiento también supone poder tensar con las lógicas de autonomía. Ya no solo el otro existe porque yo genero una práctica para que mejore su condición, sino que el otro hace a mi propia existencia, pero que tendré que encontrar esos lugares, esos bordes, ese espacio liminar para habitarlo incómodamente, reconociendo que el otro toma decisión sobre su vida, que el otro siempre es el otro.
y que necesitamos de esas otredades para poder producir un trabajo social que bregue por la autonomía, que dispute sentidos frente al patriarcado, que dispute sentidos frente a las lógicas sedaístas, que dispute sentidos a las prácticas capacitistas, que creen que algunos, porque algún desarrollo funcional no lo tiene tal cual la hegemonía médica impone, creer que vale menos. Tenemos múltiples disputas para dar y el COVID-19 nos coloca en un lugar novedoso, en un lugar en el que muchas colegas a las que les brindamos un homenaje desde este lugar están poniendo el cuerpo, están tratando de encontrar nuevas lógicas y nuevas formas de intervenir, pero al fin de cuentas asumen una bandera histórica que la profesión tiene en relación a pensar de qué manera construir una sociedad más justa, más libre, más soberana y feminista. Muchas gracias.